Muy buenas a todos y en especial a usted, profesor Marco Antonio Ballena. En la presente entrevista sobre el tema de los sacramentos en general, mi compañera María Fernanda Timana Cubas y quien les habla, Rosa María Mercedes Maldonado, preguntaremos y responderemos en torno a todo lo aprendido. Vamos a ello. Rosendo, ¿qué se entiende por sacramentos? Es un encuentro con Dios mediante un signo sensible. Es un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo, por supuesto, no para santificar al hombre. También llama así a los sacramentos signos o señales sensibles y eficaces de la gracia, porque todo significa por lo sensible, la gracia de Dios que produce en nuestras almas por el mérito de Jesucristo y por la omnipotencia de Dios. ¿Cuáles son los elementos del sacramento? Por supuesto es la materia y la forma. Pero vayamos en orden. Materia. Es una cosa sensible. Sustancia material como el agua en el sacramento del bautismo, o el pan y el vino en el sacramento de la Eucaristía, o también un acto sensible que tiene que ver con el arrepentimiento en el momento de la confesión, o el consentimiento en el matrimonio, dado que los humanos tienen una estructura física, y probablemente por eso Dios quiso comunicar la salvación a través de estos signos externos o físicos. Y en segundo lugar tenemos la forma, que son palabras que van con la materia. Y la forma identifica la materia como un signo sacramental, además, ¿no? Así como una pieza de mármol que se identifica más tarde con la forma de un animal, que puede ser un perro, de un hombre o la de un santo. Por ello, San Agustín mencionaba del bautismo que esto, ¿no? Quita la palabra y, ¿qué es el agua más que agua? Pero accede la palabra a la materia y resulta el sacramento. En el sacramento se culmina el efecto de la palabra, por ello, ¿no? Como forma del sacramento, produciendo la gracia salvadora. ¿Quién instituyó los sacramentos? Es Jesucristo. Cristo directa y personalmente instituyó todos los sacramentos. Se decidió que tanto el signo externo correspondiente como la gracia se derivan de él. Aunque en la Biblia solo aparecen claramente testimonios de cuatro instituciones sacramentales, el bautismo, la penitencia, Eucaristía y orden sacerdotal, es Cristo quien instituyó en su poder todos los sacramentos. La tradición eclesiástica da testimonio de la verdad de esta fe, que la Iglesia profesa con plena convicción. María Fernanda, ¿cuáles son los efectos de los sacramentos? Bueno, respondiendo a tu pregunta acerca de los efectos de los sacramentos, podemos decir que en sí esta tiene como finalidad el poder identificarnos con Cristo, el poder definir exactamente quiénes somos nosotros, que somos imagen y semejanza del mismo, que a través de nuestro rostro vamos a encontrar a Jesús, el reconocer que necesitamos de Él. Ahora, el sacramento nos va a otorgar una gracia, ¿no? Y la gracia es aquella que se nos ha otorgado o es un regalo por parte de Dios hacia los hombres, por su maravillosa benevolencia. Ahora, esta gracia tenemos dos tipos, ¿no? La santificante y la sacramental. A su vez que también tenemos un carácter. En cuanto a la santificante, es aquella que todos los sacramentos la pueden otorgar. O sea, los siete sacramentos. Recordemos que son el matrimonio, el bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. ¿No? Cada uno tiene una intención para el cual se realiza esta ceremonia para celebrar. ¿No? En primer lugar, hay algunos que infunden y hay algunos que aumentan. En este caso, el que infunde la gracia viene a ser el bautismo y los que aumentan la gracia viene a ser los posteriores, o sea, lo que es la confirmación, la comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio, todos aquellos que le siguen, ¿verdad? Entonces, como ya te acabo de mencionar, la gracia pues se divide en santificante y sacramental.
Por otro lado, la gracia sacramental es aquella pues que cada sacramento confiere una gracia particular. Por ejemplo, el caso del bautismo le va a otorgar a la persona o le va, digamos, regalar, le va a brindar el ser reconocido como hijo de Dios. Y también, por otro lado, tenemos la confirmación, que se da en una etapa de la adolescencia con la finalidad de ofrecerle plenitud a esta persona, ¿no? A este adolescente, a este joven, porque es una etapa bastante difícil y que le va a permitir llevar una vida mucho más armónica y encaminada hacia Dios. Por otro lado, tenemos también el carácter, y que ese carácter pues es aquel sello indeleble, es una marca espiritual indeleble. También es un sello que es garantía y que también es una prenda de la vida eterna. A su vez, podemos decir que los sacramentos que nos ofrece el carácter van a ser el bautismo, la confirmación y la orden sacerdotal. Bueno, espero que la pregunta haya quedado respondida. Sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre validez y licitud sacramental? Bueno, la diferencia entre un sacramento válido y un sacramento lícito es que, por ejemplo, como aquí mencionamos, es que se da, pues, es aquella que se da por alguna recepción o alguna confección y verdaderamente se ha producido, o sea, quiere decir que ha habido sacramento. En otras palabras, el sacramento se da únicamente y exclusivamente por tanto la unión de la materia más la forma. O sea, la materia es aquel, digamos, recurso que se utiliza, en este caso puede ser un óleo o aceite, o en todo caso, claro, es aceite especial, ¿no? O la hostia, puede ser la penitencia, o puede ser el agua, ¿no? En el caso del bautismo, y bueno, son estos recursos que se utilizan para el realizamiento de los sacramentos, ¿no? Ahora, la forma es, por ejemplo, en el bautismo, cuando se dice, yo te bautizo, aquí, nombre del sujeto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí es cuando realmente se produce. Por eso es válido. Por eso es válido. Pero ¿qué quiere decir el sacramento lícito? Es aquel sacramento que es válido, pero además de ello, se ha confeccionado y se ha recibido con todas sus condiciones. Por tanto, produce todos sus efectos. O sea, quiere decir que esas condiciones, por ejemplo, es que la persona, en todo caso, por ejemplo, en el bautismo puede ser que cuando es bebé o cuando es un niño, no puede tomar esa decisión consciente sobre lo que realmente va a recibir, ¿no? Que en este caso es el bautismo, el perdón de los pecados y el perdón del pecado original y a su vez la aceptación o la adopción por parte de Dios como hijos. Cuando ya, por ejemplo, es adulto o ya comienza a crecer, nos puede recibir, después del bautismo, viene la Eucaristía o la comunión, ¿no? Es aquella que uno tiene que ser consciente, se tiene que preparar, tiene que realizar catequesis, entonces el sujeto ya tiene que decidir y tiene que estar confesado, tiene que estar en gracia de Dios y es por eso que esas condiciones son las necesarias para que el sacramento se pueda dar y sea lícito, ¿no? Y a su vez, al ser lícito, se va a recibir los efectos de se va a producir esos efectos en nosotros, ya que Dios, pues, así lo evalúa, lo observa, y es por eso que el Espíritu Santo nos bendice, ¿no? En este caso, como ya había hablado, nos otorgan la gracia santificante, la sacramental y también el carácter, que es un sello indeleble, que es una marca espiritual, que eso nos da precisamente por haber recibido el bautismo, ¿no? Ahora, la gracia santificante es aquella que recibimos de todos los sacramentos. Hay algunos que aumentan, otros que infunden,
Y a su vez, había mencionado acerca de la gracia sacramental, que tiene la finalidad de, pues, proporcionarnos algo. En este caso puede ser el hecho de la, como había mencionado, del bautismo, el ser hijos de Dios. Tiene una finalidad. Y eso, espero que la pregunta haya quedado clara sobre válido si se da tanto materia y forma. Eso lo hace válido. Hubo sacramento. Pero, ¿qué lo hace lícito? Cuando realmente se cumplen las condiciones. Es válido, o sea, hubo materia, más forma, más el cumplimiento de las condiciones. Por lo tanto, el efecto del sacramento se da. ¿Cuáles son los roles que asumen las personas relacionadas directamente con el recibimiento de los sacramentos? Bueno, con respecto a los roles que se dan a hacer para poder celebrar un sacramento, en realidad son dos. En primer lugar tenemos al ministro y en segundo lugar al sujeto. El ministro es aquella persona que va a administrar el sacramento. Por ejemplo, es el procedimiento en el que el sacerdote o el obispo, dependiendo de quién es el tipo de sacramento que se va a recibir, realiza, dice las palabras correspondientes y digamos que se da, ¿no? Esta forma de orar, esta forma oral y esta forma también de accionar por parte del ministro. Ahora, es importante destacar acá que estrictamente el que es el ministro principal es Jesucristo, que es uno de los que instituyó los sacramentos. Ahora, para administrar válidamente el sacramento se requiere de ciertas condiciones. En primer lugar, de que exista esa potestad sagrada, o sea que por parte de el Espíritu Santo, bueno, del Espíritu Santo, Padre, Hijo, o sea, la Santísima Trinidad, haya otorgado, le haya cedido esa facultad a una determinada persona, pero no puede ser cualquiera, sino una persona que ha sido asignada y que ha sido preparada con la intención de, pues, poder llegar, evangelizar y a su vez tenga esa facultad de poder transmitir y poder celebrar y realizar este proceso, o sea, digámosle, este sacramento, ¿no? Poder celebrarlos. Ahora, en sí lo que tiene que haber también y que es muy importante es la intención de querer realizar el sacramento, o sea, es aquello que de hacer lo que hace la iglesia. Por otra parte, tenemos a un ministro tanto ordinario con un ministro extraordinario. Los ministros, digamos, ordinarios es un sacerdote, un diácono, un obispo, y también acerca de los casos extraordinarios, que también hay ministros que no se prevén, sino que surgen de una manera inesperada. Pero eso es en caso extremo, ¿no? Por ejemplo, si una persona está agonizando y su último deseo es poder bautizarse, es allí donde cualquier persona que sea, que esté y tenga la intención de bautizar a esta, o sea, que lo haga de corazón, por así decirlo, va a, digamos, va a ser un ministro extraordinario, porque de esta manera estaría librando del pecado original de los cuales todos los humanos provenían, ¿no? Por último, vamos a hablar del sujeto. Como dije anteriormente, los ministros extraordinarios son en caso extremo, en caso de que no haya ningún sacerdote o la disponibilidad de sacerdote sea casi nula, ¿no? Y esa persona necesite salvarse, por así decirlo. Entonces, ahora vamos a hablar del sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Aquella persona que recibe el sacramento. Y para recibirlo es necesario, en primer lugar, hablamos de una capacidad, o sea, de que posea una actitud o una idoneidad por parte de la misma persona, del sujeto. O sea, que cumpla con todos los requisitos que ya se establecieron. Ahora, también cuando las personas ya son adultas, se requiere que pues tengan la intención de recibirlas. Como ya mencioné en las otras preguntas, es de que cuando una persona o un jovencito, un adolescente, un niño que está en una etapa donde su cerebro ya está
en funcionamiento, digamos que puede tomar sus propias decisiones, o sea, siempre el cerebro está en funcionamiento, pero digamos que ya tiene autoridad o decisión para, digamos, poder recibir este sacramento, para poder sobre todo sentirlo, que es lo que se busca, ¿no? Para que este sacramento sea válido y a su vez lícito, ¿no? O en todo caso lícito. También cuando un sacramento, en el caso de que un sacramento sea ilícito o sacrílego, es cuando la persona se recibe voluntariamente sin las debidas disposiciones. O sea, en el caso de de la confesión, si no confiesas todos los pecados que tú has cometido, que todas las personas cometemos, no digamos, obviamos ciertos pecados, en todo caso, llevamos el pecado más el pecado de no haberlo dicho. O sea, prácticamente es como si no nos hubiéramos confesado, que ese es un sacramento, ¿no? También. Pero lamentablemente queda ilícito, o sea, ese sacramento nunca se realizó, o es sacrílego, ¿no? Cuando no se cumplen con todas las digamos, las condiciones que se establecieron, que ya vienen preestablecidas, que ya están escritas, y de esta manera pues entendemos cuáles son los roles de la celebración de un sacramento. Continuemos. Y por último, ¿cuál es la finalidad de los sacramentos? Bueno, esta finalidad es la de poder santificar al hombre. O sea, me refiero que a través de los sacramentos, los cuales son vías, son medios que nos permiten obtener la divina misericordia de Dios, ¿no? Ha querido santificarnos, depararnos en la santificación, pero a través de signos misteriosos, Jesucristo es el que quiere darnos la justicia a quienes no la tienen, quiere a su vez acrecentarla, incrementarla a los que ya la poseen, a los que ya la tienen, y por su parte también devolver a quienes la perdieron, ¿no? Y poniéndonos en contacto con Jesucristo, otra vez, digamos, aquellos que la perdieron, vamos a, digamos, retomar esa tarea de la santidad, de perfección, con la finalidad o con el objetivo de poder santificarnos poco a poco, ¿no? De la mano, a través de la mano de o acompañados de Jesucristo. Y así llegamos a, digamos, ser cada vez más a igualar su imagen y semejanza de él. Bueno, muchas gracias por la entrevista en Rosendo. Ha sido un honor poder compartir todo lo que hemos aprendido en clase. Ha sido muy agradable poder interactuar de esta manera y agradecer también al docente encargado, es el profesor Marco Antonio Bellena. Muchas gracias por todos los datos que nos ha aportado. Definitivamente vemos ahora cómo los sacramentos tienen una finalidad totalmente distinta, ¿no? No es como la vemos normalmente, sino que a través del curso hemos podido reflexionar acerca de cosas que no quedaban claras. Agradecerles también a todos nuestros compañeros y a aquellas personas que están observando este video. Muchas gracias por su atención.